Agradecemos a la Fundación del Maestro Sebastián por la facilidad de estas instalaciones, de estas hermosas instalaciones. Muchas gracias, de verdad, al Maestro Sebastián. Y comenzamos con la presentación de este libro, Coro de Monólogos, un libro de Raúl Rodríguez, un libro que, por cierto, plantea una situación que en este momento sería imposible leerla dentro del libro. La unificación de distintas ideologías para poder debatir, para poder platicar, para poder estar intercambiando ideas en torno a un tema académico, en torno a un tema cultural. Esperemos, de verdad esperemos, se los digo a manera de introducción, se los digo a manera muy sincera y como amigo del señor Raúl Rodríguez, esperemos que estos escenarios que se llegan a plantear en Coro de Monólogos no se hagan realidad en este país. Ojalá que sea el diálogo, ojalá que sea la concordia, la participación y la integración de distintas fuerzas ideológicas lo que conlleve a un mejor país. Bueno, pues comenzamos. En esta mesa nos acompaña el día de hoy Cecilia Romero, secretaria general del Partido Acción Nacional. Muchísimas gracias, Cecilia. Está también con nosotros Jesús Zambrano, presidente del Partido de la Revolución Democrática. Jesús, muchas gracias. Luis Castro, el presidente del Partido Nueva Alianza. Luis Tocayo, muchas gracias. Por supuesto está también con nosotros el autor de este libro y el que nos une en esta mesa, el autor de Coro de Monólogos, Raúl Rodríguez. Beatriz Pajés, secretaria de Cultura del Partido Revolucionario Institucional, no pudo acompañarnos el día de hoy en esta mesa. Sin embargo, ella nos preparó un video y comenzamos, si les parece muy bien, con Beatriz Pajés en este testimonio videográfico que nos envía su comentario, su análisis sobre Coro de Monólogos. Bueno, Coro de Monólogos en México entre la apatía y la tragedia del escritor Raúl Rodríguez representa una crítica fresca y de vanguardia ante el descrédito y devaluación de un sistema político y de partidos donde la democracia no acaba de nacer. Raúl lo dice bien, el neoliberalismo y la derechización han llevado a tener una democracia que se parece más a un espejismo, donde los ciudadanos son ajenos a los resultados electorales, donde los partidos, los legisladores y los gobernantes no escuchan a los ciudadanos y donde los ciudadanos tampoco tienen conciencia o sentido de corresponsabilidad. Es cierto, es un coro de monólogos, pero también de marionetas. Hay 112 millones de mexicanos, pero existen pocos ciudadanos. La ciudadanía es un estado de conciencia política y social que no hemos logrado alcanzar. Raúl en su novela contribuye a abrirnos los ojos, obliga a preguntarnos si ese monólogo, ese autismo político en el que vive cada mexicano, cada partido, cada gobernante, no es causa de la tragedia nacional. Estamos efectivamente ante una democracia sin ciudadanos. Felicidades, Raúl, te deseo como autor y mexicano comprometido con el destino de tu país todo el éxito del mundo. Muchas gracias a Beatriz Pajés en este testimonio videográfico. Dice Beatriz Pajés, un coro de monólogos, pero al mismo tiempo también un coro de marionetas. Insisto, hay que analizar lo que está sucediendo en estos escenarios que nos plantea el autor Raúl Rodríguez. Si les parece, continuamos en esta mesa con Cecilia Romero, secretaria general del Partido Acción Nacional. Cecilia, tienes la palabra. Muchas gracias. Creo que alguien toca. Por completo. Buenas noches, muchas gracias. Pues felicidades primero al autor de esta novela. Creo que por lo pronto el título es atractivo. Me parece que generalmente los hombres y las mujeres en este país, supongo que en el mundo, monologamos, aunque a veces confundimos las cosas y creemos que dialogamos. Estas expresiones que se disfrazan
en muchas ocasiones en mesas de diálogo, pues son mesas de monólogo. Cuando buscamos una gran concertación, pues muchas veces es la suma acrítica de fragmentos, de pedazos, de expresiones de los más diversos colores y sabores y no ciertamente concluyen en un resultado que sea favorable, fructífero, útil. Un monólogo y un diálogo pues no son lo mismo, y cuando solamente nos dedicamos a monologar pues no construimos. Me parece que el mismo título de esta novela pues ya como que atrae la atención pues sobre todo a aquellos que nos dedicamos a la política, pues porque la política es el arte de hablar, de parlamentar, y no ciertamente de monologar, sino de buscar cambiar los monólogos en diálogos y en formas de comunicación. A mí me parece que el hecho de que la novela nos presente de manera novelesca la realidad, pues también es una invitación para que los lectores a los que no les gusta leer, que son un porcentaje altísimo, esto no es nada halagador ni mucho menos, pero la verdad es que a la gente en general no le gusta leer, y cuando se novelan las cuestiones pues siempre nos atraen más, nos agradan más. El hecho de que también en esta novela se comenten situaciones que tienen que ver no solo con la caracterización, con la caricaturización del sistema político, de la vida política, de los políticos, sino que también se incorpore en esto el tema del ciudadano de a pie, del ciudadano común y corriente, que entre paréntesis voy a decir que habemos políticos, creo que muchos políticos que también somos de a pie. Este es un tema del cual también vale la pena hablar, ¿no? Los políticos somos seres, hombres y mujeres también de a pie. Pero el hecho de que la novela también incorpore pues el tema ciudadano y la ausencia de este ciudadano de a pie en muchos aspectos de la vida del país, me parece que le da un contenido bastante más atractivo. Y no cabe duda que en este momento, en este tiempo, en estos días, diría yo, que nos ha tocado vivir, encaja bastante bien el tema de una novela fresca, de una novela nueva, de un escritor joven que nos introduce en este mundo que no a todo mundo le es atractivo, es más, que a un porcentaje también muy alto de mexicanos y de ciudadanos les es repelente, les crea una sensación de rechazo de manera casi diría yo espontánea. Pues este coro de monólogos debe ser, y hago votos porque sea, en realidad una posibilidad de que nos acerquemos por una parte a la reflexión, diría yo, de esta tendencia al monólogo que muchas veces nos invade, de esta inercia de monólogos que no son fructíferos, y nos lleve cada vez más, porque así lo exige, así lo pide, así lo requiere nuestro sistema, nuestra patria, nuestro compromiso ciudadano, desde trincheras diferentes, a veces distantes, a veces contrapuestas, que nos permita, pues, en cualquier caso, y a pesar de los ruidos y de los trastornos que hay entre los receptores y los emisores, que nos permita de buena fe encontrar la posibilidad de convertirlos en diálogos y de convertirlos en frutos adecuados para la sociedad mexicana contemporánea. Felicidades y enhorabuena. Muchas gracias a Cecilia Romero, secretaria general del Partido Acción Nacional. Toca ahora la palabra a Jesús Zambrano,
presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática. Jesús, adelante. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Muy buenas tardes, noches, quizá pudiera decirse. Yo estoy aquí, en primer lugar, por la amistad que me une desde hace tiempo con Raúl. Le agradezco la invitación para comentar la novela. No soy crítico de arte, pero para comentar una novela, pues bueno, no faltan palabras, más tratándose de una novela política como esta, que además fue escrita desde antes de la selección, y ese es un mérito muy importante. En segundo lugar, por supuesto que me interesa a mí dejar un punto de vista como político, como dirigente nacional del PRD, acerca del tema que se aborda desde muchas aristas en la novela. Por cierto, luego hay quienes les gusta comentar libros que no leen. Yo soy devorador de libros y leí la novela, ¿no?, para que lo tengan claro. Y entonces me la leí de cabo a rabo. Y tuve la tentación de decir, a ver, me meto a hacer comentarios sobre el contenido propiamente creativo, artístico de la novela, o me voy por otra vertiente más de comentario político. Y decidí hacer una suerte de simbiosis. Yo quiero felicitar a Raúl por precisamente esta capacidad de creatividad, de poder plasmar, además con una pluma muy buena. Yo no le conocía en esta parte de su desarrollo como comunicador, esta capacidad literaria. De veras, felicidades por esta cualidad que aquí desarrollas. De repente uno pensaría que podrías terminar la novela de una manera diferente, y no sé si le quieras agregar después algunos capítulos, ¿no?, en nuevas ediciones, pero de repente uno se queda así como, ¿cuál? Y luego, ¿qué? No, ya, pero pues a lo mejor es parte de lo que tú quisiste plasmar en la propia novela. Yo diría, amigas y amigos, que lo que vemos en la novela, diría yo que es una suerte de lo que en matemáticas, yo soy de formación matemática, se conoce como el método de reducción al absurdo. Es decir, hay matemáticas, números racionales e irracionales, y cuando quieres demostrar que un número es irracional, pretendes desarrollar una ecuación despejándola para querer demostrar lo contrario, y entonces resulta que al ir despejando la ecuación en un largo proceso de derivaciones te lleva a que 2 es igual a 1, lo que en matemáticas es absolutamente imposible. Y la novela, esa fue mi conclusión, a lo mejor por esta formación o de formación profesional. La novela te lleva al México del absurdo, al México al que podríamos llegar efectivamente si lleváramos las cosas en los términos de la irracionalidad en la que hasta hoy se ha llevado una parte muy importante de las responsabilidades públicas de los políticos mexicanos, de quienes han tenido de manera especial el desempeño y la responsabilidad de conducir los destinos del país. Este coro de monólogos, que en realidad es más coro de monólogos en el interior de lo que ya parece como el partido gobernante, el partido dominante, y no de manera fundamental en su desarrollo un coro de monólogos, es decir, un no diálogo, una torre de Babel, o como le queramos llamar, entre todos los integrantes de las clases políticas del país,
te lleva justamente a un México que afortunadamente el desenvolvimiento de la novela podría haber llevado o llevó en su lógica, pero que no se dio en la realidad. Es decir, a que hubiéramos llegado en el 2012 a un desconocimiento del resultado electoral y a una suerte de golpe de estado técnico-político, y a que hubiéramos tenido un gobierno interino y que de allí del establecimiento de este gobierno interino, luego una guerra civil que desgastó al país y que por allá, varias décadas después, casi a la mitad del siglo de este que estamos empezando a vivir, medio se empiezan a recomponer las cosas. Ese es el México que no queremos, y ese es el México al que podríamos estar también en riesgo de llegar si continuamos con la irracionalidad de lo que podría desembocar en un México absurdo. Yo creo que justamente por eso hoy estamos ante la posibilidad real de entender cuáles son los elementos que están presentes, cuáles son los componentes de la ecuación política que tenemos frente a nosotros, para decir lo que entonces no debemos permitir es de que derivemos la ecuación, de que vayamos despejando la ecuación para llegar a un México absurdo, a un México que se desgasta, a un México que vive guerra civil, a un México que vive en descomposición, a un México sin entendimiento entre los dirigentes políticos, a un México en donde la economía está destrozada, a un México que no tiene futuro y se consume y se hunde en el pesimismo. Eso es lo que no queremos. Contrarios censos, entonces yo digo, yo soy de los convencidos de que México, a pesar de todo lo que significó este abuso de muchas cosas que llevaron a hacerle un fraude a la ley y a violar muchas disposiciones legales, por lo tanto, y que particularmente a nosotros, y también el PAN ha formado parte de ese juicio político duro contra lo que fue el manejo de recursos públicos y de violaciones a disposiciones legales. Contrario a todo eso, el país también ha demostrado una gran madurez política. Yo soy de los convencidos de que México ha madurado para grandes cambios importantes, que ya se agotó en estos 12 años de alternancia que no se tradujeron lamentablemente en una verdadera transición democrática, pero que eso no significó el aplastamiento de las conciencias ciudadanas. No comparto lo que dijo Beatriz Pajés, me aprovecho a lo mejor de que está en ausencia, pero pues es algún costo el que tiene que pagar por mandarnos un video. Una democracia sin ciudadanos. ¿Y quiénes votaron entonces? ¿Quiénes fueron con cerca de alrededor del 60% de los electores a votar? Fueron ciudadanos inventados, a lo mejor en algunas partes del país sí, pero en la mayoría no. La mayoría de los que decidieron el futuro del país de una u otra manera son ciudadanos de carne y hueso. Y especialmente en el Distrito Federal, una de las votaciones más altas que hemos tenido, una de las participaciones más altas, son ciudadanos de carne y hueso. Entonces, el reto que tenemos es de consolidar en todo caso nuestra transición, nuestra participación ciudadana para que tengamos una democracia de y con ciudadanos. Hoy se debate en el seno del Congreso de la Unión reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública que pueden significar algún tipo de regresiones, de coartar libertades ciudadanas políticas, de querer, se ha señalado críticamente por algunas voces, entre ellas algunos de nosotros, el riesgo de que en la Secretaría de Gobernación se quiera regresar o se pueda regresar o se tenga la tentación de regresar a establecer policías políticas de control político desde allí, al viejo estilo de Gutiérrez Barrios cuando dirigía la Dirección Federal de Seguridad allá en los años de la Guerra Sucia. Pero hay también un tejido social de organizaciones no gubernamentales muy fuerte, muy poderoso, y hay un tejido político también que afortunadamente creo yo que va a actuar
a contrapelo de cualquier pretensión autoritaria. Y entonces yo termino con esto diciendo, creo que hoy el país ha madurado y esa tendrá que ser la vía para no llegar al México absurdo que nos plantea como derivación del manejo absurdo de la política por parte de los líderes políticos de nuestro país, el libro de un gran acuerdo nacional. Me parece a mí que este es el gran reto que tenemos hoy en nuestras manos. ¿Seremos capaces en los próximos días, en las próximas semanas, de tejerlo? Esa es la gran incógnita, esa es la gran pregunta y esa es la gran responsabilidad que tenemos los que estamos al frente de estos menesteres públicos, y especialmente es la gran pregunta y a la que habrá que responder Peña Nieto y la dirigencia nacional del PRI, y es el gran reto que tendrá que enfrentar. Acuerdo o confrontación, como yo lo digo en un artículo que se publica el día de hoy. Nosotros estamos por el acuerdo y, por supuesto, enarbolando las mejores banderas de las causas más justas del país. Muchas gracias. Muchas gracias a Jesús Zambrano, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática. Acuerdo o confrontación. En el libro de Raúl Rodríguez se plantea inicialmente lo que sucedería si no hay un acuerdo, si se llega de pronto a una confrontación. Es muy interesante porque el libro comienza con un periodista de CNN hablando, reportando lo que está sucediendo en México. De ahí el periodista se enlaza rápidamente con su corresponsal en México y me permito leerles un breve fragmento de este libro. Está en la primera página, comienza así la novela de Raúl Rodríguez. Millones de mexicanos salieron a las calles hoy para votar en este referéndum y dejar sin posibilidad de competir por la presidencia a poderosos personajes de la vida política como Enrique Peña Nieto, Santiago Krill, Alberto Anaya, Andrés Manuel López Obrador, Josefina Vázquez Mota y Ernesto Cordero, estableciéndose un nuevo requisito para quienes quieran ser candidatos en 2012 y que ninguno de ellos cumple. Dicho requisito, que ya se conoce como el candado ciudadano, consiste en jamás haber sido legislador, jefe de gobierno del DF o secretario de Estado. Esto deja fuera prácticamente a todos los líderes del país, quienes estupefactos enfrentan esta noche semejante determinación. Así comienza la historia, así comienza el planteamiento de un México en donde los ciudadanos hartos, cansados de una clase política que no responde a sus necesidades, que no los escucharon, que se encuentra inmersa en un coro de monólogos, termina siendo castigada por una sociedad que ya no deja llegar a los políticos y después se pone mejor, no le cuento. Ahí tenemos el libro, ahí está el libro, ustedes pueden entrar, atrás está el libro a la venta, tiene usted que darse la oportunidad de leer Coro de Monólogos. Continuamos esta presentación. Luis Castro, presidente del partido Nueva Alianza. Luis, adelante. Gracias, tocayo. Gracias, Raúl, por esta oportunidad, por esta convocatoria, para compartir reflexiones sobre tu obra con ustedes, el público, y con los colegas representantes y presidente del partido. Cuando un amigo publica un libro, tenemos una obligación. Y esa obligación es la de contarlo. No hay que esperar a que nos lo regalen. Lo digo porque en esta ocasión me lo regaló Raúl, pero bueno, trataré de responder a esto. Otra cosa que tenemos que hacer cuando un amigo publica un libro y lo compramos o nos lo regala, pues tenemos que leerlo. Y si aparte de la oportunidad que nos ha dado un autor con su obra para leer y generar nuestras propias reflexiones de esa lectura, nos permite compartir una mesa tan importante y tan distinguida como esta, para hablar de él, lo que tenemos que hacer es promover que lo lean. Promover, y eso voy a tratar de hacer, decirles por qué creo que vale la pena que lo compren ahí atrás, como anunció mi tocayo, o se lo regale el autor, lo lean, o se los preste a alguien que ya lo compró, lo lean. No, eso sí, no les recomiendo que lo bajen pirata. Es interesante además que convoque Raúl a sus amigos, presidentes o representantes de partidos, por varias razones. Por esa parte del coleguismo, porque se trata de una novela política, porque nos obliga a los presidentes
presidentes o representantes de los partidos a leer al menos la novela de Raúl, y porque en el texto, en la narración, los partidos políticos son personajes protagónicos, para bien y para mal, o para mal y casi para bien. Es la incursión de Raúl en la novela política me hizo pensar en varias cosas, porque tenemos escasa la novela política mexicana contemporánea, y si esta es certera, aún es más escasa. La literatura suele explicar mejor a la historia y a los conflictos sociales que las propias ciencias sociales. Nos puede dar cuenta mejor y transmitir mejor y compartir mejor aquellos sucesos de la historia, aquellos conflictos que se van revelando o aquellas pasiones humanas que se van desatando a través de la literatura. Y qué oportunidad que lo haga en esta ocasión nuestro amigo Raúl. Es la política una de las actividades por naturaleza más humanas y a veces tan deshumanizada que podemos enfrentarnos a esta sensación a lo largo de las páginas que Raúl nos va ofreciendo. Siempre que uno piensa, o al menos la relación entre la literatura y la política, o cuando uno piensa en escribir algunas novelas contemporáneas sobre los acontecimientos políticos o sociales que están ocurriendo en el país, o al menos a mí me ha sucedido en varias ocasiones, es que cuando vemos el titular de un periódico, el resumen inicial de un noticiero, cuando escuchamos a Luis dar alguna noticia, o cuando nos llega un Twitter, decimos: ¿quién se atreve a incursionar en la literatura? ¿Cómo va a rebasar la ficción lo que está aconteciendo en el país? ¿Cómo será posible superar para alguien muy creativo esta noticia que estoy leyendo, esta forma como se manifestó la violencia, esta situación tan trágica, por decir algo que me viene a la memoria, como alguien disparándole a una niña en Durango porque se cruzó a tomar agua de su pozo en su tierra? Tenemos en los acontecimientos a los que nos enfrentamos día a día una interpelación a nuestra responsabilidad, pero también una capacidad de asombro que se va diluyendo en la medida que los acontecimientos nos parecen cada vez más inéditos. Uno de los principales méritos de esta obra que hoy presentamos, una de las virtudes que tiene con Coro de Monólogos Raúl, es que la ficción logró superar a la realidad. Se nos adelantó 3 pasos o 50 años, 40 años a lo largo de su narración, y se nos adelantó varios acontecimientos. Quizá tenga que ver con la formación de Raúl, que entre sus méritos ha estado, no solo por su trayectoria, sino aplicando a su trayectoria, el estudio de la perspectiva y el análisis no solo de lo que sucede, sino de lo que podría suceder. Es pues en la novela que se logra una dimensión de ficción, pero sustentada en una lectura que hace de la política mexicana. Y es una novela muy dinámica. Hoy estamos presentando la segunda edición. Y para demostrar, me atreveré a disentir de Luis, leyendo el mismo párrafo en que dice: este repudio incluye a los actuales candidatos presidenciales, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador, Josefina Vázquez Mota y Gabriel Cuadri. La sociedad se ha movilizado. Quiero decirles que en esta segunda impresión o segunda edición está actualizada y mejorada, y la pueden adquirir sin perder actualidad. Raúl nos muestra y nos enseña a superar esta realidad, ese abanico, ese coro de monólogos en el que nos logra reflejar factores, variables que ya están presentes en la realidad,
que están presentes en distintos momentos de nuestra historia y que han estado presentes casi en cada mesa de trabajo entre políticos. Raúl es un observador privilegiado, donde logra manifestar su pasión por la política en una obra que se deja leer, en una novela en la que no hay buenos ni malos, quizá hay malos y malísimos, en donde están las relaciones de poder, la corrupción, en las distintas esferas de lo público, no solo entre los políticos, también los empresarios que aparecen, o los representantes de religiones, en donde se dan en lo rural y en lo urbano, en lo estatal y lo federal, nos va dando cuenta de relaciones de poder y de pasiones del hombre, no solo pasiones políticas, también hay erotismo, iba a decir amor, pero casi no lo encontré. Quizá en Yanira hay un poco de pureza y un poco de enamoramiento. Enamoramiento podría haber en la novela de Raúl. Amor, ni el filial se encuentra puro. Hay conflicto nacional, hay conflicto internacional, aparecen los gringos, los cascos azules. No les doy más detalles para causar interés en la lectura. Y nos ofrece, si los libros se vienen convirtiendo en una memoria de la humanidad, en esta observación que con la ficción nos presenta Raúl, sí estamos viendo, digamos, procesos, acontecimientos profundos que tenemos que establecer un compromiso entre los tres para poner lo que esté en nuestra parte para que nunca ocurran, pero que no están en el límite de lo imposible. No son probables, pero no rayan lo imposible, aunque sea en alguna de sus manifestaciones. También hay que hacerle reproches. Un reproche importante es que acontecimientos increíbles, profundos, graves, suceden rapidísimo. Cambiaste de página y ya estamos en lo que sigue. Entonces dices, pero espérate un poco, como decía Jesús, y luego qué en esa parte, pero ya estás en la otra. Entonces sí habría que hacer un reclamo, creo que en la tercera reimpresión haya otros capítulos agregados o actualizaciones que podamos tener. Hay momentos que atrapan, sobre todo a partir de la mitad, y tiene una generosidad, una bondad que sí lleva a desenlace. Ahora, tantas novelas que dejan la posibilidad de distintos finales, sí lleva a desenlaces. Podríamos compartir o no, podrían ser desenlaces deseados o no, pero sí cierran sus actores, sus personajes principales, sí cierran sus ciclos. Quizá no los personajes que uno quisiera ver a dónde fueron a dar, pero los principales logran cerrar a lo largo de la novela. Quizá, y tratando de alguna manera compartir ya una opinión más allá de la novela, sí hay en esto que llamaba matemáticamente irracionalidad, yo creo que sí hay una racionalidad de los actores políticos o de los personajes que aparecen que está presente en numerosos conflictos en el país, que es esa racionalidad del interés de grupo o del interés económico o del interés de la fracción, cuando ésta aparece por encima de la racionalidad del interés colectivo o del interés general. Al menos en la simiente, al menos en las semillas, sí podría decirles que se puede encontrar en la política real, en la política encuadrada, este problema de la relación entre la racionalidad de un actor en el que antepone intereses de corto plazo, intereses de grupo, intereses de sector, intereses que deberían estar subordinados, no digo que anulados, sino sujetos a una correlación frente al interés general. Y es
precisamente la racionalidad de los políticos que privilegiamos el interés general y a la que, por los sentimientos, creo que podemos compartir en la mesa. ¿Es la racionalidad de los electores o es la racionalidad de observadores lo que pueden evitar, siempre que se reclame profundamente, que los políticos nos desviemos y llevemos a ese escenario del México que no queremos? Por favor, compren la novela y leanla. Muchas gracias a Luis Castro. Muchísimas gracias a Luis Castro, presidente del partido Nueva Alianza. Y efectivamente la novela de Raúl Rodríguez va trascendiendo entre cuestiones políticas. Hay un capítulo muy curioso y que no está tan alejado de la realidad, en donde los diputados deciden comenzar a robarse las letras de oro, que no son ni siquiera de oro, que se encuentran en la Cámara de Diputados. Es una cuestión muy simpática cuando uno lee cómo Raúl se está imaginando que un diputado, que un legislador está agarrando la seta de Zapata y se le está escondiendo en su saco. Creo que es algo que no está tan alejado de la realidad, y miren que nos enfrentamos a circunstancias muy similares todos los días. Y la novela, al mismo tiempo de transcurrir entre la cuestión social, transcurre también entre un personaje, entre Miguel Cortés, y vamos viendo lo que le va sucediendo a él con respecto también a lo que va sucediendo en el país. Cuando yo estaba tomando un diplomado en creación literaria, recuerdo muy bien que no nos dejaban defender nuestros textos. El texto tenía que hablar por sí mismo, el texto tenía que convencer, el texto tenía que ser el que terminara defendiéndose. Sin embargo, hoy, en esta presentación de Coro de Monólogos de Raúl Rodríguez, pues creo que es importante, imprescindible ya, escuchar al autor de todas estas historias. Raúl, muchísimas gracias. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Buenas noches a todos ustedes. Agradecerles a todos, por supuesto, su presencia. Sé que es un día complicado, una zona complicada, horario complicado, y yo celebro mucho la posibilidad de que estemos hoy reunidos aquí por tratarse de amigos, pero sobre todo por lo que cada uno de los amigos aquí presentes en el presidio representan. Me parece que de alguna manera representan la esperanza del país. Las fuerzas políticas que aquí están, pues de alguna manera, pues sean para bien o para mal con lo que cuenta el país para salir adelante. Y bueno, el evento de hoy me sirvió mucho para entender por qué a veces en la política es tan complicado avanzar. Me parece que es un tema de agendas. Si yo les platicara lo que sufrí para que aquí mis amigos estuvieran presentes hoy, no me la creerían. De manera física o virtual, como Beatriz Pajés, que amablemente a nombre del PRI me hizo favor de enviarme un testimonial en video, pues no me lo creían, y yo realmente estoy doblemente agradecido por eso, por el espacio que se hace en la agenda los señores presidentes de los partidos, doña Cecilia Romero de la Secretaría General, Beatriz Pajés de la Secretaría de Cultura del CNDP, y en días tan complicados para la clase política y para el país, a 8 días de que inicie el nuevo gobierno y con la efervescencia que hay en todos los partidos políticos, pues me parece que es muy relevante. Yo celebro el mensaje que hoy, por circunstancias de mi libro, pero que hoy permiten enviar esta señal a través aquí de los compañeros de la prensa, ¿no? De esta civilidad política y de esta voluntad de confluir en causas que nos pueden hacer coincidir. Hay, como la novela lo plantea y como todos como ciudadanos sabemos, hay un rechazo natural de la ciudadanía hacia la política, ¿no? Hay un hartazgo de la política y de los políticos, y sobre todo en el año electoral todos quedamos exhaustos, me parece, ¿no? del espoteo y de las campañas. Pero paradójicamente me parece que hoy más que nunca la política debe de prevalecer.
paradójicamente me parece que hoy más que nunca los ciudadanos, ahora que ya no hay campaña, que hay una autoridad electa, que estamos ante el inicio de un nuevo gobierno, hoy más que nunca los ciudadanos tenemos que politizarnos, informarnos, participar y tomar partido en el más amplio sentido de la expresión, porque si seguimos dejando en manos de los políticos, sin particularizar a nadie, estamos aquí además con muchos legisladores también presentes, pero si dejamos en manos de unos cuantos la solución de los problemas colectivos, me parece que los resultados son evidentes, ¿no? De alguna manera, como decía aquí mi querido Luis, pues sí, el análisis, ¿no?, del libro pretende ir más allá de culpar al político, ¿no?, que es, digamos, la salida fácil o es la solución más sencilla que siempre encontramos, decir, no, pues son corruptos, son torpes, son esto, son aquello, pero cuando nos damos cuenta que los dejamos solos, cuando damos fe, ¿no?, de lo que la gente deja de hacer por su comunidad, por su colectividad, por los servicios básicos que le atañen, ¿no? La no vigencia de la ética, de los valores cívicos, pues no es difícil entender por qué el país está roto. Y me parece en ese sentido que debemos encontrar nuevas formas de hacerle llegar a la sociedad, al ciudadano, al lector, pues formas, ¿no?, para entender nuestra realidad y convocarlo a que se involucre en estos temas de la cosa pública, ¿no? En ese sentido me parece que la responsabilidad ciudadana hoy más que nunca cobra vigencia. Yo no soy de esos que piensan, ¿no?, que el delegado, el diputado, el senador pueden cambiar mi realidad, ¿no? Y creo que la diferencia entre las sociedades avanzadas y las que están en vías de desarrollo justamente radica en aquellas en que se hace énfasis en las responsabilidades, como en el primer mundo, no el mundo desarrollado, o las sociedades en desarrollo donde solamente se piensan los derechos, ¿no? Solo pensamos en los derechos y no en las obligaciones. Y hoy, como comentaban, pues se anuncia la segunda edición de esta novela, que yo agradezco mucho, con motivo de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. La próxima semana habremos de lanzar al mercado la segunda edición. No da tiempo de agregar nuevos capítulos, mi querido Luis, pero bueno, ya será pie de una tercera edición próximamente. Y bueno, por entregarles mi agradecimiento a todos ustedes, invitados a que lo lean, y particularmente a los señores presidentes de los partidos por haber estado aquí conmigo. Muchas gracias. Agradecemos también al maestro Sebastián por las facilidades de las instalaciones de la Fundación y bueno, pues los invitamos a degustar un bocadillo, a brindar por el éxito del coro de monólogos y enhorabuena. Yo les pido un fuerte aplauso para toda la mesa y particularmente para la que nos ha venido. Gracias.